fotos por satélite analizadas este sábado por expertos muestran actividad reciente en una instalación de ensamblaje de proyectiles norcoreana, lo que incrementa las especulaciones acerca de un posible lanzamiento tras la fallida cumbre de Hanoi. Las imágenes, analizadas por el experto en proliferación del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, Jeffrey Lewis, y colgadas hoy en su cuenta de Twitter, muestran actividad en la llamada planta de Sanundong, situada en el distrito de Ryongson en Pyongyang. En las fotografías se aprecia una concentración de vehículos frente al centro de ensamblaje y se ve también un tren estacionado y grúas levantadas en el cercano centro de carga, empleado para el transporte de proyectiles y componentes. Las imágenes parecen ratificar lo que al parecer comunicó el director del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano, Suon, a un grupo de parlamentarios el pasado jueves, que Corea del Norte podría estar preparando un nuevo lanzamiento. No obstante, las imágenes de Sanundong, donde se cree que fue fabricado el misil intercontinental ICBM más sofisticado del régimen, fueron tomadas el pasado 22 de febrero, casi una semana antes de que la cumbre de Hanoi entre Estados Unidos y Corea del Norte terminara en fracaso. En todo caso, la ONU ha considerado siempre que los lanzamientos espaciales de Pyongyang son en realidad una prueba encubierta de misiles ICBM que emplean tecnología similar a la de un cohete espacial y los ha castigado con sanciones. Con estos preparativos, el régimen podría estar tratando de presionar a la Casa Blanca para retomar cuanto antes el diálogo después de que el encuentro en Hanoi entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se cerrase sin acuerdo. Aunque Pyongyang y Washington dan versiones diferentes, el desacuerdo en la cumbre giró en torno al número de activos del programa nuclear norcoreano que se desmantelarían y el volumen de sanciones internacionales sobre Pyongyang que se aliviaría como contrapartida. Estas diferencias y el aparente cambio de actitud del régimen, cuyo aparato de propaganda culpó ayer por primera vez a Washington del fracaso de la cumbre, hacen temer que el diálogo iniciado el año pasado pueda ahora descarrilar. Con información de EFE más sobre este tema. Estados Unidos cree que es posible desnuclearizar a Corea del Norte antes de que concluya el primer mandato de Donald Trump. Donald Trump avisó que estará muy decepcionado si Corea del Norte reconstruye su sitio de lanzamiento de misiles.